quien autoriza los ascensos y promociones de los miembros de esos cuerpos armados. Juan María Arias Sánchez, el matador de Goyito, era cabo de la policía cuando fue señalado como responsable de la desaparición y muerte del joven Rudy Jiménez Paché en 1967. Tras el hecho, fue ascendido a sargento, rango que ostentaba cuando remató al dirigente izquierdista Homero Hernández en 1971. Responsable de la muerte de Homero, fue ascendido a segundo teniente, rango que tenía cuando fue señalado como el autor de la muerte del militante del MPD, Freddy Sosa, en el barrio de San Carlos en 1972. Al momento de matar al periodista García Castro, ya era primer teniente y varios años después de la muerte de Goyito, Balaguer lo ascendió a capitán. Sobre la relación de Balaguer con los militares y policías, el periodista Orlando Martínez escribió: Muchas personas se imaginan que el Balaguer de la intimidad es ese mismo que aparece triste, abatido y archicalmado en las fotos de los periódicos. Pues no es así. Quienes lo conocen personalmente dicen que el presidente tiene varias facetas y que es extremadamente enérgico con sus subordinados y especialmente con los uniformados, quienes tiemblan de solo verlo. En septiembre de 1973, los principales partidos de oposición se unieron en torno a un programa de gobierno denominado Gobierno de la Dignidad Nacional, con el propósito de enfrentar al régimen de Balaguer. El 7 de octubre, el Bloque de la Dignidad Nacional realizó una manifestación popular frente al Estadio Cibao en Santiago, donde, según sus organizadores, se reunieron más de 50.000 personas a repudiar el gobierno de Balaguer, exigiendo la libertad de los presos políticos, la rebaja del alto costo de la vida, la eliminación de la corrupción y el fin de los apagones. Luego de varias semanas de disputas públicas entre Bosch y Peña Gómez, el 19 de noviembre, Juan Bosch renunció del PRD y anunció la formación del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, alegando que ya el PRD había cumplido su misión histórica. Queremos en el PLD dominicanos que ofrezcan, no que pidan, que a la hora de la verdad den un paso al frente para combatir, no para beneficiarse. No nos importa que sean pocos, que el pueblo tiene razón cuando dice que vale más estar solo que mal acompañado. El 28 de diciembre, el Partido Revolucionario Dominicano, junto a los partidos Quisqueyano Demócrata, Revolucionario Social Cristiano y el Movimiento Popular Dominicano, se reunieron en la casa de don Antonio Guzmán Fernández, en Santiago, y firmaron un documento de acción conjunta titulado Acuerdo de Santiago. La Convención Nacional del PRD, celebrada el 17 de febrero de 1974, proclama a don Antonio Guzmán Fernández candidato presidencial del Partido Blanco. Semanas después, la candidatura de Antonio Guzmán se convierte en la candidatura del Acuerdo de Santiago, llevando como candidato vicepresidencial al ex general Elías Wessing y Wessing, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata, PQD, quien se encontraba exiliado en España. Tras la firma del Acuerdo de Santiago, los partidos aliados desarrollaron un amplio programa de movilización popular en gran parte del país, creando enorme expectativa de cambio democrático en la sociedad dominicana. Está llegando, obreros, la hora de ver tus manos, dueñas del hierro, de ver la industria nacer en ti. Obrero, está llegando la hora. Sí,
Honestamente, son muy pocos. Lo que hay más bien no son políticos presos, sino, como yo muchas veces digo, malhechores presos. Presos, no presos políticos, sino políticos presos. Está prohibido hablar por radio y concurrir a programas de televisión, y asimismo se le ha prohibido a las emisoras de radio leer informaciones ofrecidas por mí. ¿Ha habido un decreto especial? Ha habido 13 resoluciones de la Dirección de Telecomunicaciones. Desde luego, estas resoluciones se han producido con la anuencia del doctor Joaquín Balaguer. Y en cuanto a las motivaciones que han inspirado esta medida, creo que es el miedo que tiene el gobierno del doctor Joaquín Balaguer a que nosotros podamos comunicarnos con las masas. Compatriotas, comparezco inesperadamente esta noche ante esta radio televisora para cumplir con el deber de informar al país con el fin de evitar falsas alarmas, que en la noche de hoy el helicóptero en que viajaba fue sorprendido por una tempestad en las cercanías de Villa Altagracia y se estrelló contra un cerro. El aparato se incendió y quedó totalmente destruido. Después de él, mi fe en Dios ha quedado más fortalecida, más grande mi confianza en la protección de la Virgen de la Altagracia y mayor aún la seguridad de que si he sobrevivido es porque la providencia considera que todavía mis servicios pueden ser útiles a mis conciudadanos.
Con la abstención de los partidos de oposición y con la sola participación del presidente Balaguer y su partido reformista, además de un minúsculo partido jugando el papel de opositor, el 16 de mayo de 1974 se efectuaron las votaciones que intentaron legitimar la tercera reelección presidencial del doctor Joaquín Balaguer. Más de 50% del electorado no asistió a los centros de votación a depositar su voto, según reportes periodísticos. No obstante la gran abstención, Joaquín Balaguer fue proclamado ganador de unos comicios en los cuales no tenía a quien vencer. El 16 de agosto de 1974, el doctor Joaquín Balaguer concluyó su segundo periodo de gobierno y automáticamente se juramentó para un tercer periodo, acompañado del licenciado Carlos Rafael Goico Morales como vicepresidente. Asumo por tercera vez la responsabilidad de dirigir los destinos del país. En el día de hoy se cierran 2 periodos de gobierno que han tenido una duración de 8 años y se abre la etapa de otro nuevo, y que ahora lo que más se requiere es asegurar para 1978 la alternabilidad en el ejercicio del mando y liberalizar gradualmente nuestras instituciones. Como prueba de la sinceridad con que hablo, me propongo depositar en esta misma fecha ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que introduciría en la Constitución de la República las enmiendas siguientes: prohibición de la reelección presidencial en 2 periodos consecutivos. Mientras se celebraba la ceremonia en el Palacio del Congreso, más de 20 pueblos se encontraban paralizados y una gran parte de la ciudad se encontraba desierta, acogiéndose al llamado de la oposición de repudiar con una jornada nacional de silencio al régimen ilegítimo de Joaquín Balaguer. Balaguer siente un profundo desprecio por el pueblo dominicano. Solo ve al pueblo como una masa mendigante y agradecida mediante la cual legitimar su dominación política. El presidente que más ha violado e irrespetado la Constitución y las leyes de nuestro país. Las constituciones en países como el nuestro han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papeles. Si el presidente Nixon y un grupo respetable de miembros del Congreso de los Estados Unidos considera que mi renuncia es necesaria para que al país se le asigne la cuota azucarera que tiene justo derecho en el mercado de los Estados Unidos, estoy en disposición de retirarme de la vida pública para pasar el resto de mis días alejado de toda actividad política. La película no se ha exhibido y se podrá exhibir en la República Dominicana, porque yo no quiero fricciones con el gobierno de Haití, que hasta cierto punto es contraria a la libre expresión, de todas las ideas en la República Dominicana, pero yo estoy consciente de esa responsabilidad y la asumo personalmente. La solicitud que he recibido para que se exonere la maquinaria de un periódico que está supuesto a aparecer en esta capital con el nombre de La Voz del Pueblo. El gobierno que presido no va a conceder esa exoneración, ni va a consentir tampoco que las maquinarias recién llegadas a este puerto se utilicen. Las maquinarias de La Voz del Pueblo pueden ser reexportadas a su país de origen cuando se desee,
o dejarse a la intemperie en los muelles, pero no serán puestas en acción durante este gobierno. Sé que sobre mi cabeza se desatará como consecuencia de esta medida, si se quiere, dictatorial y arbitraria, la ira de los llamados demócratas dominicanos. Es justo que se utilicen los servicios postales del gobierno para esta labor de desnacionalización sistemática. Helo aquí, a la vista de todos. Esta es la remesa de solo una semana. Son toneladas y toneladas de folletos, de hojas sueltas, de revistas, de libros en que se hace la apología del marxismo. Existe, es verdad, señores, un principio constitucional que establece que la correspondencia es inviolable. Teniendo el doctor Balaguer un accionar político tan censurable, al decir de muchos la peor escuela de la política dominicana, ¿por qué tanta gente lo sigue? Incluyendo personas consideradas honorables en los círculos sociales dominicanos. Averigüen la procedencia de su dinero y de sus bienes y comprenderán el porqué de su respaldo a Balaguer. Son pocos los ricos de este país que no hayan hecho su fortuna o agrandado enormemente la que ya tenían gracias a un favor del dedo corruptor de Joaquín Balaguer. Por eso muchos de ellos lo seguían, por eso todos le temían. Porque si se atrevían a tocar una tecla que pudiera perjudicar su proyecto político personal, los hundía, y de mala manera. La obra de Balaguer. Aunque nunca le puso la mano a un bloc, una varilla o una funda de cemento, todas las construcciones hechas durante su gobierno se le atribuyen a su persona, ya que creó un clima de estímulo e inversión en la industria de la construcción, gracias al cual se construyeron obras monumentales que en cierta medida intentarán perpetuar su recuerdo. La otra obra de Balaguer. Aunque nunca le puso la mano a una pistola, una ametralladora u otra arma de fuego, bajo su responsabilidad queda la muerte de más de 3.000 dominicanos que perdieron la vida durante el periodo 1966-1974 por razones de índole política y en su mayoría opositores a su régimen, ya que creó y estimuló un clima de irrespeto a los más elementales derechos del ser humano, amparando bajo el manto de la impunidad a conocidos criminales que actuaban en nombre de su gobierno.
René Fortunato presenta La violencia del poder. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? Cítelo. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura. Ahora el público dominicano tendrá la oportunidad de vivir la más conmovedora experiencia documental de los últimos tiempos en el nuevo largometraje de René Fortunato, La violencia del poder, el cual muestra con imágenes y sonidos de la época los más relevantes momentos de la historia política dominicana durante los años 60 y principios de los 70. La violencia del poder, el nuevo largometraje documental de mi autoría, es el resultado de más de 3 años de investigación fílmica y bibliográfica, realizado con la finalidad de reconstruir el período histórico comprendido entre el 1 de julio de 1966 hasta el 16 de agosto de 1974. En este documental, ustedes podrán ver la marcha de los acontecimientos sociopolíticos más importantes ocurridos en nuestro país al finalizar los años 60 e iniciarse la década de los 70. Dichos acontecimientos son redimensionados artística y sensiblemente con imágenes y sonido de la época, conservando toda su carga dramática y en muchos casos su trágica naturaleza. Adjunto a la sangre, las lágrimas, los sueños e ilusiones de una época, encontraremos visible en este documental el sincero deseo de no dejar en el olvido tantas jornadas heroicas de lucha por la libertad, la dignidad y el respeto a la dominicanidad. En un artículo publicado en la revista Hora, Orlando Martínez dijo: si el silencio, sobre todo el autoimpuesto, vuelve a expandirse entre nosotros, estamos perdidos, irremisiblemente perdidos. Con estas palabras aleccionadoras de Orlando Martínez, presento el documental La violencia del poder, un aporte con el cual me gustaría se iniciara una jornada nacional contra el silencio, una jornada nacional contra el olvido. Ojalá me acompañen en esta jornada. Con ello evitaremos que el pueblo dominicano caiga en la tragedia de perder su memoria histórica, fatal condición que conduce a la destrucción de su fe en un futuro mejor y al debilitamiento del proyecto nacional. Para la realización del documental La violencia del poder, los 12 años de Balaguer, se invirtieron más de 3 años de trabajo. Se hizo una minuciosa revisión de la prensa diaria durante los 2 primeros periodos del gobierno del presidente Balaguer. Se transfirieron más de 100 horas de material fílmico de archivo. Se revisaron más de 10.000 fotografías. Se escucharon y procesaron más de 50 discursos desde su versión original en cintas magnetofónicas. Se revisaron los títulos más importantes de la bibliografía disponible sobre este periodo y se entrevistaron numerosos sobrevivientes de la violencia política de esos años. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor y cantaremos a un nuevo sol. Oh, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor.
música original de La Violencia del Poder estuvo a cargo del laureado músico dominicano Manuel Tejada. Bueno, la música que hemos estado haciendo para La Violencia del Poder básicamente traduce al lenguaje musical todas las escenas de dramatismo que se contienen en este documental. Estamos usando todos los recursos que tenemos humanos en nuestro estudio, utilizando los músicos dominicanos más importantes, y esto, claro, por razones de economía, digamos, lo estamos incorporando el uso también de instrumentos electrónicos, y en este caso también estamos, digamos, estrenando, pienso yo, por primera vez en Santo Domingo, una tecnología nueva, que es el uso de orquestas virtuales que se producen a través de una computadora. En este caso adquirimos una librería de sonidos y un programa elaborado y, digamos, programado por una compañía de Viena, con músicos de la Orquesta Sinfónica de Viena. Los más calificados profesionales dominicanos aportaron su talento y su esfuerzo para hacer del largometraje documental La Violencia del Poder una experiencia audiovisual seductora, atractiva y contundente. La narración de La Violencia del Poder, los 12 años de Balaguer, fue realizada por Felipe Gil, con la participación especial de René Alfonso. Yo viví los 12 años del doctor Balaguer, y cuando mi amigo René Fortunato me pidió que narrase este documental, al leer el guión, me di cuenta que tenía algo fundamental y que estaba apegado absolutamente a la verdad. Y por eso yo participé con entusiasmo en este proyecto, porque creo que es muy importante para un país el reconstruir su memoria histórica. Estos son documentos históricos, colecciones de periódicos, filmaciones de la época, y a partir de eso se construyó esta historia que usted tiene que ver y llevar a sus hijos. La